Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a seguir estudiando este capítulo en lo que respecta a las obras de la carne, pero insto nuevamente a que hagamos lectura del versículo 16 al versículo 26. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando esta porción. Y te rogamos, amado Padre, en el día de hoy, que el tema que hemos de tratar, amado Señor, pueda ser ciertamente esa espada que atraviesa nuestro ser y que nos insta a reconocernos allí, amado Señor, y que con humildad podamos ir en pos tuyo, Padre, para arrepentirnos y seguir las pisadas del Maestro, seguir el único camino que tú has dispuesto, Señor, para llegar a ti, y es a Cristo mismo. Así es que te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu guiándonos a un mayor entendimiento de tu palabra y que podamos ser transformados, Señor, en mayor santidad, honor y gloria para la honra de tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. La semana pasada tuvimos oportunidad de empezar a tratar, más bien, con dos obras de la carne, las cuales tienen que ver con el área de la religión del hombre. Y la primera obra de la carne que va en contra de la religión del hombre es el pecado de la idolatría. Y hoy vamos a tratar con el pecado de la hechicería. Y se trata de un pecado que va muy de la mano con la idolatría. Y quiero que prestemos mucha atención, porque al igual que como la semana pasada, empezábamos diciendo que pareciera que el tema de idolatría y de estos pecados que van en contra de la religión, pareciera que no tienen que ver con nosotros. Nos llegamos a dar cuenta que se trata de un pecado, la idolatría en su momento, que ciertamente está muy arraigado en el hombre y aún en medio del cristiano. Y el tema de la hechicería no es ajeno tampoco a nosotros, aunque pudiéramos considerarlo también como un tema por allá arcaico, como un tema lejano, como un tema más bien sacado de los cuentos y de las historias, también está muy arraigado en el hombre. Y aún también en medio del cristianismo hemos visto cómo se ha arañado a este pecado con el propósito de hacerlo suyo, de tenerlo como una obra de la carne. Y quiero iniciar, hermanos, diciendo
que lo más antinatural es lo que hoy en día se enseña y sale a la luz como si fuera natural. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de cuentos para niños, nosotros pensaríamos que lo más natural en un cuento es que tenga que ver con temas relacionados con la niñez, con la infancia, con su inocencia, quizás con la imaginación o temas como la alegría y muchos otros elementos que son propios de un infante. Pero cuando nosotros nos adentramos en un cuento infantil, casi siempre nos encontramos con personajes misteriosos, ¿cierto? Que mayormente ocupan el puesto de antagonistas. Es decir, son los malos de la historia. No se trata del mentiroso, no se trata del ladrón, aunque estos tienen mucho de ello, tienen de mentiroso y de ladrón, pero los personajes a los que me refiero son las brujas, son los brujos, porque también está su versión masculina. Pero lo que me sorprende es que existe mucha literatura y también mucho material cinematográfico que se dice para niños, pero donde la brujería, los sortilegios, las pociones mágicas, los encantamientos y todo lo que tenga que ver con el gremio de la hechicería está allí alimentando la mente de nuestros niños. Pero hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos encontramos allí en la Biblia que la hechicería hace parte de las obras de la carne. Es decir, que esa idea de brujas, de brujos, etcétera, deja de ser algo liviano. Deja de ser algo que es tolerado en los cuentos o en las películas para tomar una posición que es sumamente cruda y aguda en contra de la voluntad de Dios. Bien, nosotros dijimos que hay pecados que atentan contra el ámbito religioso de los hombres. La idolatría y la hechicería, precisamente, son esos pecados que se manifiestan en prácticas terribles que lo que hacen es revelar que el hombre está en una constante oposición a la voluntad de Dios. Entonces, lo que hacen este par de obras de la carne es mostrar cómo el hombre se rebela en contra de Dios. Y veíamos precisamente la última vez cómo la idolatría busca usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿En qué? En la adoración. Eso hace la idolatría, robarle el lugar a Dios que a Él le corresponde para la adoración. Y claro, hermanos, que se trata de una abominación. Pero la pregunta que debiéramos hacernos hoy es, ¿qué pudiéramos decir de la hechicería? ¿Será que trata de un simple concepto de un cuento de hadas para niños? Pues bien, lamentablemente, hermanos, se trata de una práctica que la humanidad ha tenido, óigame bien a esto, como un medio paralelo, como otra opción, como un medio paralelo a la verdadera religión y que ha permeado incluso a la verdadera religión. Y esto es porque en las iglesias cristianas se ha infiltrado de una manera muy sutil la hechicería, a tal punto de llegar a confundir los elementos por los cuales nos acercamos a Dios. Eso es lo que hace la hechicería, traer elementos nuevos, elementos extraños a la adoración. Pero preguntémonos, ¿qué es eso de hechicería? Bueno, cuando nosotros hablamos de hechicería, la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en el versículo 20 de Gálatas 5, créanme que esa palabra griega les va a resultar muy conocida. ¿Por qué? Porque es la palabra pharmakeia. Y esa palabra es de donde proviene nuestra palabra al español farmacia, ¿sí? Y también viene la palabra
fármaco. Farmaqueia, eso es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la hechicería. Ahora, piense, por ejemplo, si nosotros nos referimos a una farmacia, que hoy le llamamos una droguería, ¿cierto? Una farmacia. Y cuando hablamos de farmacia, hemos de entender que se trata de un lugar donde se venden medicinas, ¿verdad? Y una medicina no es otra cosa que un fármaco. Una medicina es un fármaco. Y esos fármacos son elaborados para producir un cambio positivo, entre comillas, en el organismo de una persona que padece cierta enfermedad. Y como consecuencia, ¿qué va a hacer? Va a resultar afectando el estado de esa persona. Cuando una persona se enferma, va a la droguería, va a la farmacia, va por un medicamento porque primeramente emocionalmente está mal. Y emocionalmente está mal, ¿por qué? Por causa de un dolor, de una dolencia. Entonces, ese fármaco, esa medicina, claro, cuando mejora en un aspecto positivo la parte física, pues la parte emocional también se ve afectada, ¿sí? Afecta el estado de la persona. ¿Pero qué tiene que ver esto con la hechicería? Bueno, la palabra farmaqueia es usado con el propósito de expresar la práctica de usar fármacos, de usar drogas precisamente para alterar las emociones y el estado de una persona. Una persona que está indispuesta, una persona que está en una situación de agobio, de tristeza, acude a un hechicero para que le dé algo, para que su estado cambie. Y en lo que respecta a la religión, la hechicería, haciendo uso precisamente de drogas, y no solamente de drogas, sino también de amuletos, que acompañan también la invocación de poderes ocultos, son utilizados para, entre comillas, ayudar a quienes están desorientados y no saben qué camino tomar. Entonces, el que está desorientado, el que no sabe qué hacer, es el primero que tiene como opción, o más bien, como segunda opción, o como cuestión paralela, la hechicería. Para eso, hermanos, las personas acuden a los brujos, para que por medio de ciertos elementos ellos les puedan ayudar en lo que respecta a la situación que ellos estén padeciendo, sea una cuestión de relaciones, sea una cuestión de negocios y de demás temas, hermanos, de demás cosas en las cuales no les esté yendo bien. Como ven, hermanos, se trata de una práctica que nace de lo que la persona dice creer. Porque ¿por qué va un hombre ante un hechicero, ante un brujo? Porque cree que va a encontrar solución, ¿sí? Entonces recuerde lo que estuvimos hablando acerca de la religión. La religión es la práctica de lo que usted cree. Y la hechicería viene a ser esa religión de lo que la persona cree. Si cree que su solución está en los brujos, pues su práctica no va a ser diferente, sino a atender a todo lo que el brujo, el hechicero le vaya a decir, con todos los ritualismos, con todos los pócimas y demás elementos que quiera introducir para ayudarle, entre comillas, nuevamente, al bienestar de esa persona. Además, hermanos, la hechicería está íntimamente ligada con las prácticas de adivinación, ¿sí? Con las prácticas de adivinación o de la profecía de eventos futuros, de cosas que están en el porvenir. Obviamente, con la aparente ayuda de seres malignos. Y esa práctica, hermanos, tiene muchas facetas, pero todas, óigame bien, todas se entienden por ser prácticas supersticiosas. Es una palabra que quizás hemos usado, pero sería muy bueno que entendiéramos de qué se trata la superstición. Y la superstición
tiene que ver, hermanos, con creer en algún objeto o en alguna acción o en cierta circunstancia. Y aquel que es supersticioso va a confiar en esas cosas creyendo que le van a traer algún tipo de beneficio, alguna protección. Eso es ser supersticioso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de objetos, existen lo que son los amuletos de todo tipo, que la pata de conejo, que el azabache, que bueno, etcétera, medallas, piedras, escapularios, cadenas, manillas, entre otros. Y hace poco, aquí hago un paréntesis, a nuestro presidente lo encontrábamos en una entrevista en donde él de su bonito traje saca amuletos a San no sé quién, la cruz de Sisemás y la medalla de no sé quién. Amuletos en su bolsillo. ¿Religioso? Nuestro presidente, que acude a la hechicería. Todos esos elementos son utilizados como superstición. Y ahora, entre las acciones está precisamente esa de consultar a los brujos que les dan precisamente bebedizos, que los hacen entrar en éxtasis y en la invocación de espíritus malignos. Todo esto es superstición, que creen que les va a favorecer porque tienen un tinte sobrenatural. Ahora, como ven, hermanos, la hechicería no es tan ajena a nuestra sociedad. Está allí, circundando a nuestro alrededor. Nuestra cultura es muy propensa a la superstición. Es tan propensa que han quedado frases que se usan aún con regularidad. Por ejemplo, no me barra los pies, ¿por qué? ¿Sí? Pero si les pregunto qué dice Apocalipsis 3, versículo 18, ahí sí ya no, ¿cierto? Hay cosas que están tan arraigadas en nuestra cultura que todos estos elementos que hacen parte de la superstición, de la hechicería, son comunes. Por ejemplo, los que toman trago. ¿Qué hacen los que toman trago? Acostumbran tirar el primer trago al suelo, ¿para qué? Para las almas del purgatorio, para alegrar a esas almas. O las mujeres que no ponen su bolso o su cartera en el suelo, ¿por qué? Porque creen que van a tener problemas de iliquidez, ¿sí? Se les va a ir la plata. O abrir la sombrilla en un lugar cerrado. Esto, según la creencia, es que produce muchos años de mala suerte. ¿O qué diremos de los novios? Que los novios que suben a Monserrate, ¿qué pasa? No se casan, ¿sí? Uno más. Los bolsillos a comienzo de año, esto sí es a comienzo de año, llenan sus bolsillos de lentejas precisamente en el año nuevo. ¿Para qué? Para que haya abundancia en ese nuevo año. Parece absurdo, ¿no? Parece absurdo. Y uno lo ve como común, normal, ¿sí? Pero la hechicería, hermanos, está a flor de piel de todos los seres humanos. Y si para atraer el éxito en una decisión basta con cruzar los dedos, ¿sí? Hacer chulito, para atraer el éxito, hermanos, no se les haga extraño que todos estos elementos también estén en su vida, en la vida espiritual, en donde dependan su vida y su vida espiritual a semejantes banalidades. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la hechicería? Bueno, primeramente debemos considerar que la hechicería está prohibida. De lo contrario, el apóstol Pablo no la llamaría como una obra de la carne, ¿cierto? Ojo, no crean que la lista que está allí de las obras de la carne es, ay, a ver cuál escojo. No.
o en cuál me va mejor, en cuál me va peor. No, se trata de prohibiciones. ¿Por qué? Porque bien terminado el texto dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto debiera hacernos temblar. Aquel que practica los pecados inmorales sexuales, los que violan los pecados de la religión y los demás que están listados acá, tenga en cuenta que el Señor ha levantado un decreto que dice que el que practica tales obras no heredará el reino de Dios. O sea, no es risa, no es de risa. Y este tema de la hechicería, de igual manera, debiéramos considerarla como algo sumamente serio. La hechicería está prohibida. Levítico 19, versículos 26 al 28. Levítico 19, 26 al 28. Miren, hermanos, estos versos que encontramos en Levítico nos muestran otra serie de prácticas prohibidas, ¿sí? Y tienen que ver con la hechicería. Son prácticas prohibidas que eran usadas precisamente como supersticiones y culto a los falsos dioses. Miren lo que dice Levítico 19, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Hermanos, cada una de las cosas que están aquí, que se listan, son prohibidas por Dios. Dios las prohíbe. Y la razón es porque estas prácticas fueron usadas por los paganos y fueron usadas como medios para sortear la suerte en sus vidas. Se trataba de ritos, se trataba de marcas en el cuerpo, se trataba de temas de adivinación, elementos usados por los paganos para hallar mejor fortuna. Miren, los paganos usaban la sangre en sus sacrificios. Ellos la recogían en un jarrón, creyendo que cuando ellos invocaban los espíritus inmundos y que ellos venían a tomar posesión de ellos, cuando tomaban de esa sangre, estaban dando de beber esa sangre a esos espíritus. Y de una manera sumamente más directa, aquí el Señor prohíbe lo que es la superstición y la adivinación. Y es interesante, ¿por qué? Porque en la práctica pagana, estos hombres observaban a las serpientes y observaban a las nubes, y según lo que ellos vieran, allí podrían encontrar algunos significados de carácter profético. Cortar el pelo o recortar la barba. No es como en nuestros días. ¿Por qué? Porque en nuestros días se hace esa manera de mejorar la presentación, de estar mejor presentados. Pero para los paganos, el corte de pelo y el despunte de la barba, el corte de la barba, de cierta forma, era una manera de adorar a los ejércitos celestiales. ¿Por qué? Se adoraba al sol, se adoraba a la luna, se adoraban a los astros, y tanto el corte de cabello como el corte de la barba era circular. Recuerden cuando hablábamos la semana pasada del dios Ra, ¿sí? Que tenía en su cabeza era un disco, lo simbolizaban con un disco. Y ese disco era puesto también en sus cabezas. Y eso lo podemos también llevar a considerar todos estos santos que ha llamado el catolicismo romano y que siempre los presentan con un disco en la cabeza. Es una mezcla de todo este tipo de herejías. Pero muy bien, estos cortes de cabello y barba eran también de un carácter de creer
que por medio de ellos iban a traer el beneficio de parte de lo que ellos llamaban Dios. Ahora, los rasguños, las laceraciones en la piel eran comunes también en el mundo gentil, y no solo para identificarse con sus creencias, sino también a manera supersticiosa. Ellos practicaban todos este tipo de cortes en su piel precisamente para liberarse de los sufrimientos que sus deidades les pudieran infligir. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan a los profetas de Baal, ¿sí? ¿Qué hacían ellos para invocar a su Dios muerto, falso, inexistente? Se cortaban, gritaban, ¿sí? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Se trataba de un tema supersticioso. Y también, hermanos, era común entre los gentiles y obviamente prohibido dentro del pueblo de Dios hacerse todo tipo de marcas en el cuerpo, tatuajes, que tuvieran precisamente esa intención de hallar cualquier tipo de favor o suerte delante de una deidad pagana. Los egipcios marcaban su cuerpo con muchos tatuajes aún en la espalda, y se han encontrado aún momias, ¿sí? Personas, cuerpos momificados con grandes tatuajes en la espalda, que si ustedes lo ven en internet, ustedes van a decir, es un futbolista de los de nuestra época, que se tatúan totalmente. Pero ellos lo hacían con la superstición que ese tatuaje les iba a brindar como una coraza, ¿sí? Iba a ser una protección para ellos cuando entraran en batalla. Entonces, todos eran temas de superstición, prohibidas por Dios, prohibidas por Dios. Y a todo esto, hermanos, el Señor dice precisamente, no haréis, no haréis. Así es que, como ven, hermanos, la Biblia no guarda silencio con respecto a la hechicería que había entre los hombres, y habla tanto de las naciones como de las personas. Por ejemplo, nuevamente la nación de Egipto. Egipto era una nación bañada por la idolatría y por la hechicería. Faraón tenía consejeros, ¿sí? Y esos consejeros eran hechiceros, eran magos que recibían ese título de mago precisamente porque a ellos se les consideraba como personas instruidas en encantamientos y prácticas ocultistas. Claro, también hemos de considerar que esa palabra mago, y aquí hago un paréntesis, también se entiende en la Escritura a personas doctas, muy estudiadas, muy conocedoras, ¿sí? Pero en este ámbito de la idolatría, en este ámbito de la superstición, los magos eran aquellos que tenían instrucción, que tenían conocimiento, pero en todo ese tipo de encantamientos y prácticas oscuras. Ahora, un ejemplo. Cuando Moisés y Aarón se presentaron frente a Faraón, y como muestra del poder de Dios, ¿qué hicieron ellos? Lanzaron la vara de Aarón, y cuando ésta cayó al suelo, ¿qué pasó? Se convirtió en serpiente, ¿cierto? Entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, así lo dice el libro de Éxodo, que por medio de sus sabios y hechiceros usaron encantamientos convirtiendo sus varas en culebras. Y téngame cuidado en esto que voy a decir, porque no es mi intención, ni debe ser la intención de ningún cristiano, darle protagonismo a la hechicería. No. ¿Por qué? Porque la hechicería se trata de prácticas mentirosas. Son prácticas mentirosas. Pues solamente, yo les pregunto, ¿quién tiene el poder de dar vida? Solamente Dios. Solamente Dios tiene la capacidad de crear vida, nadie más. Por tanto, la obra de esos hechiceros es una mentira, que era tan sutil y tan elaborada que pretendía cautivar a los hombres con muestras de falso poder. Y así sucedió con las otras plagas. El río Nilo
convertido en sangre, y los magos hicieron, mire, Faraón, mire, también nosotros tenemos ese poder, pero nada se comparó con lo que hizo el Señor, nada. Ahora, así como el caso de la vara de Aarón, que tuvo una imitación diabólica con los magos del Faraón, hermanos, nosotros pudiéramos encontrar una similitud en lo que sucedió con José y con Daniel, quienes ellos fueron usados por Dios para interpretar los sueños de los líderes más poderosos de la tierra de cada uno de sus tiempos. José para Faraón y Daniel para el rey Nabucodonosor. Tanto Faraón como Nabucodonosor, con todas sus riquezas, es que no estábamos tratando con ningún tontico por ahí. Estamos hablando de los más poderosos de la tierra. Faraón y Nabucodonosor, con todas sus riquezas, con todas sus comodidades, con todo el poder político, poder militar. Aún así, ellos sufrían como cualquier otro hombre en lo que respecta de lo que será de sus vidas. Y ante la incertidumbre de esos sueños que tuvieron presencia en medio de ellos, quisieron saber qué significaban esos sueños, cómo les iba a afectar sus vidas, cómo iba a afectar sus reinos. Y su ánimo como que se debilitó, porque percibían que no era nada bueno. Y cada uno de estos reyes efectivamente tenía sus consejeros, tenía sus magos, tenía sus hechiceros, tenía astrólogos, en quienes estos hombres poderosos, entre comillas, se apoyaban para saber qué sería de sus reinos. Y como bien lo sabemos, hermanos, tanto José como Daniel fueron los únicos que pudieron interpretar con veracidad absoluta el significado de esos sueños. Hermanos, y lo que pasó con José y Daniel no se trataba de superstición, no. Más bien, hemos de considerar que se trataba era del don de Dios sobre estos dos hombres, que lo único que ellos hicieron fue comunicar la voluntad del soberano Dios para con los poderosos de la tierra. Es decir, esto es lo que ha ordenado el que tiene todo bajo control. Esto pasará en tu reino, esto pasará en tu vida. Y con esto, hermanos, lo que yo quiero resaltar es que la hechicería efectivamente es mostrada como otro camino. Es otro camino. Es una práctica de hombres para hombres, que lo que hace es distraer a los incautos y aquellos que son desconocedores de Dios. ¿Qué hace? Los distrae, los hace perder su camino y en vez de guiar al conocimiento del Dios Altísimo y por medio de supersticiones, estos hombres lo que pretenden es darle alivio, ¿sí?, a estos otros desventurados de cosas que se salen de sus manos. Entonces, cuando hablamos de hechicería, estamos hablando de una solución a cosas que son incontrolables. Y aquellas cosas que son incontrolables para los hombres, cosa que es una realidad para todos nosotros, porque todos experimentamos situaciones que se salen de nuestras manos. Hermanos, la hechicería ha trazado un camino paralelo que lo que hace es vender a desdichadas personas sumidas en su miseria una esperanza en lo sobrehumano, ya sea para validar su infelicidad o para resolver de una manera misteriosa, entre comillas, resolver cada uno de sus problemas. Así es que, hermanos, no es extraño que todo lo que bordea, que está alrededor de la superstición, que está alrededor de la adivinación y de los agüeros, no es extraño que se haya convertido en una fuente de comercio.
31 de diciembre, ya en Chía, todas las esquinas del parque principal, le venden las espigas, le venden no sé qué ciencito y sí sé más. Todo eso se convirtió en una fuente de comercio para solucionarle la vida a los hombres. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, allí se nos presentan varios personajes que precisamente hicieron de esta obra de hechicería, de esta obra de la carne, un medio de lucro. Y quiero citar Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿De qué manera? Adivinando. Entonces, como ustedes lo pueden ver, amados hermanos, la Biblia no desconoce esta práctica, ¿sí? Y aún así tampoco la está avalando. Más bien lo que hace la Biblia es, y lo que debiéramos hacer también nosotros, es denunciarla y condenarla. Eso hace la Escritura, la denuncia y la condena. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pecado de la hechicería tenía una condena, tenía un castigo particular. ¿Cuál cree usted que era ese castigo? La muerte. La hechicería tiene como castigo la muerte, es decir, es algo sumamente grave. Pues pretender, óigame bien a esto, pretender adentrarse en esos terrenos ocultos y de creencias que son de un carácter irracional, que hacen desviar a los hombres, que en lugar de buscar a Dios, estos hombres dependan es de otras cosas, en vez de buscar a Dios, de su voluntad, de su sabiduría, se desvían a consultar a lo que es propio de las tinieblas, a lo que es demoníaco, pues ciertamente es condenable con la muerte. Pensemos en un caso, en el caso de Saúl, ¿sí? Recuerden, Saúl, el ungido de Dios, el primer rey de Israel, ¿sí? Podemos nosotros leer en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, capítulo 28, primer libro de Samuel. Allí podemos encontrar cómo se nos narra el acontecimiento cuando Saúl pecó delante de Dios al consultar a una mujer con espíritu de adivinación. Días malos para Saúl. Primero de Samuel, capítulo 28. Primero de Samuel, capítulo 28. Y es interesante, porque Saúl es un ejemplo perfecto de una persona que aparenta lo que no es. Es decir, es un verdadero hipócrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mismo texto nos dice primeramente que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Loable, ¿cierto? ¿Sí? El Señor prohibió encantadores, adivinos, hechiceros, etcétera. Los echó de la tierra. Pero óigame bien, cuando Saúl tuvo miedo del campamento filisteo que estaba muy cerca de ellos, él no dudó en buscar a una mujer para que por medio de su magia pudiera invocar la presencia de un muerto. En este caso, a Samuel, que ya había fallecido en ese entonces. Saúl se turbó en su corazón, peligraba su reino a manos del ejército filisteo. ¿Y él qué hace? ¿Buscar a Dios? No, busca la hechicería, la adivinación, a una bruja para que le invoque a un muerto, que le invoque al profeta Samuel. Y valga la aclaración, hermanos,
que esa práctica es conocida como nigromancia o necromancia, ¿sí? Que es la invocación de los espíritus de los muertos y está completamente prohibida por Dios. Es prohibido. Deuteronomio 18, allí podemos encontrar esa prohibición. Y quiero leer los versículos 10 y 11, porque también se nos da una lista de estas prácticas propias de la hechicería, de la superstición, que son prohibidas por Dios, entre las cuales está la nigromancia. Deuteronomio 18, versículos 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilegio, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y aún, hermanos, con tanta claridad que está expuesta esta prohibición, a Saúl lo vemos, al ungido de Dios, lo vemos desobedeciendo abiertamente al Señor. Lo que quiero resaltar, hermanos, de este pasaje, más bien del pasaje de 1 Samuel 28, es lo que motivó a Saúl a hacer uso de la hechicería. Y esto lo podemos leer en el versículo 15 de capítulo 28 de 1 Samuel. Versículo 15. Mire la motivación de Saúl para ir a consultar a una adivina, a una hechicera. Estoy muy angustiado. Miedo, terror tenía este hombre. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y óigame bien, aquí hay otra cuestión de resaltar, otro motivo. Sigue diciendo, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Aquí ya hablando a ese falso espíritu de Samuel. Hermanos, esta es la declaración de una persona que tiene miedo. De una persona que tiene miedo de lo que vendrá y en medio de su temor, al saber que Dios no le responde, busca apresuradamente métodos ilegítimos, completamente abominables para así saber su futuro. Esto no ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Pues cuando Dios guarda silencio, ¿qué pasa en el corazón del hombre? La impaciencia llena al hombre, ¿sí? Hay impaciencia. Y así se aventuran a tomar la hechicería como un medio por el cual van a sopesar su suerte. Dios no me contesta en esta situación, que no sé qué hacer. Acuden entonces a la hechicería. Por tanto, hermanos, podemos concluir que la hechicería es una rebelión en contra de Dios. Es una rebelión en contra de Dios. Y quiero citar un versículo que avala esta verdad. Y está aquí mismo en el primer libro de Samuel, pero capítulos previos, cuando Saúl fue rechazado por Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, mire esa comparación que nos hace aquí la Escritura, que el pecado, como pecado de adivinación es la rebelión. Y podemos leerlo de manera inversa. La rebelión es como el pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, hermanos,
Desechar la palabra de Dios es rebelión. Desechar la palabra de Dios es obstinación, que se convierte en una obra de la carne que se llama idolatría y hechicería. Y allí está. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl cuando Saúl no obedeció en destruir todo lo que había en Amalec, porque Dios así lo había mandado. Entonces, si nosotros consideramos que la hechicería es un acto de rebelión contra Dios, hermanos, cuando viene lo incontrolable a la vida de los hombres, cuando ya las decisiones no valen, ya se sale de nuestras manos, no vale decir sí, no vale decir no, pareciera que las cosas ya están dadas. Cuando está lo incontrolable en nuestra vida, ¿cuántas veces, hermanos, hemos dicho que para tal situación lo único que puede resolver esto es un milagro? Un milagro. Es decir, se sale de nuestro control, se sale de lo humano. Tiene que ser algo sobrehumano, sobrenatural. Y es en esos momentos, hermanos, de incertidumbre, en esos momentos de zozobra, en esos momentos de falta de control, es cuando los hombres niegan la soberanía de Dios, niegan su eterno poder, niegan su gobierno sobre todas las cosas y de manera equivocada vuelcan sus esfuerzos para hallar un poder semejante al de Dios, que puede ser manipulado, que pueda ser obrado a su favor. Y es allí donde la hechicería, con sus sortilegios y todo tipo de prácticas abominables, entra como la primera opción de querer tener el control de lo que es incontrolable para nosotros, pero que Dios sí tiene el control. Con la incertidumbre viene ¿qué? El abuso de las drogas. ¿Sí o no? Personas drogadictas no es simplemente porque, ay, me pareció chévere consumir esto. No, es porque cargan un dolor, tienen un vacío que quieren llenar. Hay incertidumbre en sus vidas, matrimonios destrozados, familias rotas, quiebras económicas, etcétera. Esas incertidumbres que vienen a la vida desembocan en abuso de drogas y el alcoholismo, con el fin de alterar las emociones. Fíjese allí el concepto de hechicería, ¿sí? Fármacos que buscan alterar las emociones de los hombres. Se trata de la búsqueda de caminos alternos, sin importar que estos estén prohibidos. Aún dentro del cristianismo, hermanos, y aquí vamos a poner el dedo en la llaga, aún dentro del cristianismo se han entremezclado prácticas orientales. ¿Orientales? ¿Cómo cuál? El uso de los mantras. ¿Sí sabe qué es un mantra? ¿No? El mantra es el uso repetitivo de palabras o de frases con el propósito de atraer fortuna, una buena fortuna. Mantras propias de todas esas religiones paganas del Oriente. Y digo que este tipo de prácticas propias de la superstición han entrado encubiertamente en las prácticas cristianas. Y esto es, hermanos, cuando en medio de dificultades, en lugar de orar fervorosamente a Dios, se hace uso de vanas repeticiones. Y esto lo condenó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Cuando oréis, no lo hagan como los gentiles, que usan vanas repeticiones como si por medio de ellas fueran ser escuchados. Hermanos, hay quienes usan vanas repeticiones como si se tratara de un encantamiento, de un mantra que les puede proteger. Uno escucha a cristianos que usan de una manera indiscriminada frases como: me cubro con la sangre de Cristo.
o declaro en el nombre de Dios, o simplemente diciendo, hermanos, Dios mío. Se cae un plato, Dios mío. Presencian algo que pudo ser un accidente, Dios mío, todo es Dios mío, Dios mío, y no se dan cuenta que están usando el santo nombre de Dios en vano, como creyendo que ese mantra pudiera resolver esa situación que se está presentando. Como si cada una de estas repeticiones tuviera en sí misma poder sobrenatural que pueden usar para sus desventuras. Esto no es así, amados hermanos. Esto es hechicería entremezclada. ¿Se ha puesto usted a pensar que lo que ocurre en su vida y le es inexplicable? Cuando usted hace una evaluación exhaustiva en su vida, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy en esta situación? La pregunta del millón es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasó? Pues piensa en el caso de Job. Piensa en el caso de Job. Que apesadumbrado por su desgracia, él preguntaba, ¿qué había hecho para merecerlo? Muéstrame, ¿en qué he pecado? Hermanos, y tiene que pasar todo el libro de Job para darnos cuenta que aunque Dios le habla a Job, jamás le responde por qué. No le dice por qué. Job se queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si he pecado, muéstrame. Lo único que el Señor le da es un discurso en donde Él le dice quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos? ¿Dónde? Demostrándole, yo estoy por encima de todas las cosas. Yo tengo todo bajo control. Yo todo lo gobierno. No me pidas explicaciones a mí, porque yo soy Dios. Así es que, hermanos, lo que Dios ha decretado que ocurra, óigame bien, eso ocurrirá. Eso ocurrirá. Y no hay poder humano que pueda hacer cambiar lo que Dios ha predestinado que suceda. No lo hay. ¿Por qué Pedro sí se arrepintió genuinamente y por qué Judas no? Estaba escrito, hermanos. Ahora bien, lo que los hombres malintencionados han ofrecido como un poder sobrehumano, es decir, un poder que excede los límites del hombre, están usurpando un terreno que solo Dios es dueño. ¿Quién es dueño de lo sobrehumano? ¿Quién es dueño de lo sobrenatural? Solamente Dios, no el hombre. No el hombre. Dios es el único que está sobre los hombres y gobierna sobre ellos y hace según su bendita y santa voluntad. Piense nuevamente en el caso de Job. Para algunos, de manera errónea, han considerado la presencia del diablo, han considerado al diablo como un protagonista de las vicisitudes que experimentó Job. Él sufrió porque el diablo, mire, tiene poder, mire todo lo que le hizo, le quitó y demás. Hay quienes le han dado un estatus al diablo como aquel que puede ejercer poderes sobrehumanos y ponen la vida de Job como ejemplo. Hermanos, si somos nosotros finos en el entendimiento de las Escrituras, el diablo fue simplemente un instrumento en las manos del poderoso Dios que gobierna a toda su creación. Fue un peón que lo movió aquí, hizo así, Gloria al Señor que nosotros podemos leer el libro de Job. Job lo vivió en su carne, pero aún sin respuestas. Pero seguramente, estando en la gloria del Señor, entendió todo. Pudo leer el libro de Job y comprendió que todo fue para su bien. Fue para ser probada su fe,
para ser refinada por el fuego, incluso el más infernal que el diablo pudiera ejercer. Pero el dominio de Dios estaba allí, sobre Job, sobre el diablo, sobre todos los elementos que allí habían. Así es que el mal entendimiento, hermanos, de querer darle al diablo cierto estatus de poder, ha llegado a formar una idea completamente errónea donde equiparan el poder de Dios con el poder del diablo, dándole aún capacidades al diablo que solo Dios tiene. Y de eso hay mucho libro, mucha película también, ¿sí? Y esto es completamente reprochable. Por eso es que detrás de cada ídolo, hermano, detrás de cada ídolo y de cada acto de hechicería, son los demonios a los que se les rinde culto. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa joven hechicera que leíamos de allí en Hechos capítulo 16? ¿Qué pasó con ella? Qué mal la agobiaba para que ella hiciera lo que estaba haciendo, es decir, hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Mire, está escrito que Pablo no soportó las palabras que esa muchacha profería. Por tanto, el apóstol Pablo dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Sí, hermanos, había un espíritu inmundo en esa mujer que llevaba a esos actos de hechicería, de adivinación. Así es que, hermanos, esto nos indica que el negocio de la hechicería está en manos de los demonios. Está en manos de los demonios. Así es que cada persona que acudía a esa mujer para saber qué les depararía su futuro, estaban acudiendo a los mismos demonios para depender de ellos. Como ven, se trata de una práctica detestable que, como cualquier otra obra de la carne, ¿dónde tiene sus orígenes? En el corazón del hombre. Del interior del hombre brota la incredulidad. Pues de ahí nace todo esto. No se le cree a Dios. No se le cree que Él es soberano. No se le cree que Él tiene control de todas las cosas. No se le cree lo que Él ha dicho en su palabra. Y al no creerle, esa incredulidad que brota del corazón, pues esa confianza va a ser redirigida a otra cosa. A otra cosa, o a otro ser. Y automáticamente se trata de incredulidad en Dios, ¿sí? Y esa incredulidad, ¿cómo obra? Tenemos una incredulidad en el corazón. ¿Cómo obra? ¿Cómo se manifiesta? En rebelión, en hechicería. Piense en Adán y Eva. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, automáticamente ellos dejaron de confiar en Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué te escondes? Tuve miedo. Empezaron a desconfiar. Y esto fue el fruto de haber considerado precisamente las palabras del diablo al querer ser como Dios. No. El diablo les dijo: si ustedes comen del fruto serán como Dios. Adán y Eva efectivamente se rebelaron. Se escondieron de la presencia de Dios. Y así es el hombre natural. Así es el hombre que no confía en Dios, que aún en los momentos más difíciles de su vida están dispuestos a hacer todo lo que sea posible para resolver sus situaciones, echando mano de lo que está completamente prohibido. Así es que, hermanos, cuidémonos de verdad con esas fascinaciones de saber lo que está en el porvenir, porque podemos ser cautivados por ello. ¿Qué será mi futuro, mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos, etcétera? Y mi casa, mi carro, mi. Cuidémonos de esas fascinaciones de saber lo que está en el porvenir. Ojo, en lo que está oculto para nosotros los hombres, porque hay cosas que están reveladas
en la Escritura y que están en el futuro. Pero hay cosas que están ocultas. La muerte, ¿no? Eso está oculto para nosotros. ¿Sabemos cuándo hemos de morir? Búsquenlo en la Biblia y me dice, ¿cuándo ha de morir? Bueno, listo, sí. Sea espiritual y dígame cuando el Señor quiere. Muy bien. Aún en esas situaciones la gente se angustia, se amarga, ve pasar los años y cuando llega la vejez y el cuerpo se gasta y ya el cansancio y que ya lo que yo era antes ya no lo soy hoy, el miedo a la muerte. ¿Y ahora qué de mi vida? Y empiezan a mirar para lado y lado, y mi casa, y lo que yo trabajé, lo que yo hice. Quiero saber cuándo, hasta cuándo. Sí, ojo con esas fascinaciones de lo que está en el porvenir. También debemos cuidarnos, hermanos. Debemos cuidarnos cuando Dios ha guardado silencio en responder a nuestras oraciones. Oramos, no responde, ni un sí, ni un no. Y oramos, ni sí, ni no. Y oramos y no pasa nada. El Señor guarda silencio. Cuidado, hermanos, porque allí, en ese silencio de Dios, podemos ser cautivados por tomar otra iniciativa para hallar respuesta a lo que estamos pidiendo. Cuidémonos, hermanos, también cuando en esta tierra caída y gobernada por el diablo se presentan soluciones ficticias, soluciones que son disfrazadas de falsos milagros, que aún en medio de un ambiente de iglesia son solamente artes místicas, que quieren persuadir sus sentidos. Esos milagros apelan a sus sentidos, a sus emociones, para que usted descanse de lo que le está causando tristeza, de lo que le causa desconsuelo y temor. Nos ha de pasar como el pueblo judío. Señal queremos. Haz un milagro, Señor. Herodes, tráigame a este Jesús. Yo quiero saber, quiero ver esos milagros. ¿Sí? Quiero creer en esos milagros. Que no nos pase eso, hermanos. Que no tomemos el poder de Dios como algo en el cual hallemos ese misterio que apela a nuestras emociones. No se asombren, hermanos, si yo les digo que la hechicería ha permeado la iglesia, pues falsos maestros y falsos profetas han entrado sigilosamente para hacer torcer la fe de muchos y aprovechándose de sus desdichas. Comercializan con milagros, comercializan con falsas profecías que apelan a la vulnerabilidad espiritual de muchos, que como un barco que está a la deriva, que ha perdido su norte, que ha quitado la mirada y la confianza en el Altísimo, ahora para solucionar sus circunstancias en relación a temas como, por ejemplo, el estudio, el trabajo, las relaciones interpersonales, el rendimiento físico, deportivo, etcétera, esperan en lo sobrehumano, en lo místico, pero que en su argot le llaman milagro a la solución a su desdicha. Yo conocí el testimonio de una mujer muy cercana, muy tía, que se decía ser cristiana. Y cuando uno hablaba con ella, ella iba de iglesia en iglesia buscando un milagro. Sin discernir que fuera aún sinagogas de Satanás. Pero como decían que era Dios y que había milagros, allá estaba. O mire el camino de Saúl, cuando tuvo miedo. Él no dudó de echar mano a lo prohibido con tal de saber su suerte. No lo dudó, porque nosotros sí lo habíamos de hacer. Hermanos, hoy en día
muchos se vuelcan a iglesias que se dicen ser cristianas para que un hombre que usurpa los dones del Espíritu les dé palabra de profecía. Así llaman ellos, palabra de profecía. Y con esas prácticas han desviado a los hombres por un camino del error. Son como los hechiceros de Faraón que quieren replicar el poder de Dios con engaños. Engaños. Dios ya ha hablado, hermanos. Él ya habló por medio de sus profetas. Él ya habló por medio de sus santos apóstoles. Él ya habló por medio de Jesucristo. Y como lo dijo precisamente el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, y que es una palabra realmente para nosotros. Segunda de Pedro 1, 19 en adelante. Mire lo que dice el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuándo? La tenemos ya. No la hemos de tener. No estamos esperando a otro charlatán que venga a decirnos una palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la Biblia. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto. Y mire, aquí con esto se desenmascara a todos estos charlatanes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Quién dijo? Que te tengo una palabra para ti, exclusiva para ti. No, la palabra del Señor, la profecía, la Escritura, no es de interpretación privada. Es pública, es para la iglesia del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos guarde, hermanos, de estos charlatanes engañadores, de estos hechiceros que han usurpado los púlpitos en ciertas iglesias. Así es que, hermanos, el Señor ya ha hablado. Ya ha hablado. Y todo lo que necesitamos saber está consignado en este precioso libro, en la Biblia. Y óigame bien a esto. Lo que está en secreto a nuestro entendimiento le pertenece a Dios. Es a Dios. Pero lo que ha sido revelado es para nosotros. Es para nosotros. No olvide, y ya con esto termino, no olvide que cuando se confía en la hechicería, se está despreciando al Altísimo. No bajemos la guardia. Pues muchos palabreros, muchos encantadores de serpientes ahora están detrás de un púlpito y con sus enseñanzas engañan a muchos, y esta es otra forma de hechicería. Y por último, ante las situaciones que son incontrolables en nuestras vidas, en su vida, el único camino permitido es descansar solamente en Dios, quien tiene todas las cosas bajo su voluntad, bajo su dominio. Guarde este verso en su corazón, Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor nos ayude, amados hermanos, a hacer lo que es debido. Rechacemos la hechicería, expongámosla
y condenémosla como lo condena la Escritura. Vamos a orar.